todavía. Vicenta. Bueno, me permiten un segundo. ¿Cómo es esto de acá? Bueno, perdón, un segundito, porque este no es mi fondo, este es mi fondo. Ahora sí. Listo. Ahora sí, Fátima. Bueno, pues nada, sean ustedes muy bienvenidos todos a este curso de fisiopatología al diagnóstico. Las reglas del juego pues son muy sencillas. Igual ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Si quieren al final, ahí hay un chat, hay una manito, como ustedes deseen. Tengo un computador acá, que es mi pantalla principal, por eso me van a ver viendo hacia allá. Pero bueno, yo estoy muy pendiente de lo que vamos a ir revisando el día de hoy. Bueno, uno, agradecerles a todos por su compañía. Dos, pues esta es nuestra octava edición del curso, lo cual pues para nosotros eh, es una grata, uno espera por una parte y dos, una grata compañía de que ustedes nos estén acompañando el día de hoy. Bueno, ya nos vamos a ir conociendo. Sí, ya muchos de ustedes ya los conozco por el curso de Meridianos, que ya muchos de ustedes terminaron, que ya ustedes lo tomaron, los que venían en la versión 7.0. Los que no han tomado el curso de Meridianos, pues igual la idea es que, como decimos en Colombia, que ustedes se puedan amañar y que se queden con nosotros a tomar ese curso de ABC Meridianos. Bueno, bien, no siendo más, entonces vamos a empezar el día de hoy. Es festividad el día de hoy en Colombia, pero creo que para el resto de países es normal. Entonces, bueno, pues felicitaciones a los colombianos que se unen el día de hoy a acompañarnos en esta primera sesión. Bueno, el curso se llama Diagnóstico a través de la fisiopatología en medicina tradicional china. El nombre realmente lo coloqué y lo quise colocar de esta manera cuando terminé todo el diseño del curso ya hace quizá dos años y medio que llevamos dando este curso, un poquito más, creería yo. Y lo coloqué de esa manera, entendiendo un poco, o más bien mirando un poco la experiencia, porque estos cursos, bien lo han visto mis amigos de Meridianos, nace de una experiencia, ¿sí? Nace una experiencia muy complicada de entender la medicina china desde un aspecto que a mí me tocó muy difícil. Yo les voy contando mi historia para que ustedes me conozcan también un poco. Muchos ya me conocen por el curso que tomaron, pero en este aspecto, pues van a ir conociendo un poco mi experiencia y de pronto muchos de ustedes se van a ir como identificando un poco. Porque de todo esto que se llamó terapéutica alternativa, para mí la más compleja era la medicina china. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Y como yo no lo sabía, entonces, eh, pues fue la primera que tomé y la verdad me sentí muy triste porque no la entendí. Pasé 2 años y medio tratando de entenderla, lo cual fue muy complicado para mí. Los temas básicos, teoría básica es muy fácil de entender. 5 movimientos es muy fácil de entender. Y hasta ahí todo iba a color de rosa y pasamos. Yo recuerdo, yo estudié en España, yo no estudié acá en Colombia, pero recuerdo haber pasado ese primer capítulo de síndromes de los Sanfu y ya estaba muy perdido. O sea, ya para mí ahí la medicina china se volvió un martirio, después vino la teoría de canales, otro martirio, y pues esta es una historia que nace, yo pienso que es como el amor, ¿no? Como cuando uno se enamora de alguien de primeras y después se da cuenta, uy, no, esa persona no era tan bonita y tan, como decimos en Colombia, tan chévere, o sea, tan agradable, ¿no? Y eso fue lo que me pasó, ¿sí? Porque yo regresé a Colombia y ya muchos me conocen, pues odiando la medicina china, no entendiéndole, para mí, pues fue muy complicado. Pero bueno, estamos en un proceso en que después del odio viene el amor y entendiendo un poco eso, pues ustedes van a ir escuchando un poco la historia. Decidí, ya teniendo un poco de experiencia en docencia universitaria, porque yo regresé a Colombia no para ejercer acupuntura. La acupuntura y yo estuvimos peleando varios años. Yo terminé mi maestría, pero no quise ejercer porque no la entendía. Entonces, eso es un punto que quizá ustedes y yo tenemos en común en este momento. Y pues la idea, ¿cuál es? La idea es facilitarles un poco su proceso de aceptación, de aceptar esto de otra manera diferente cuando uno lo entiende de una manera diferente. Entonces, para mí
fue básico poder generar este curso como a mí me hubiera gustado que me lo hubieran explicado, que no pasó en la escuela que yo estudié, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir viendo un poquito y espero que les quede un poco más claro. Cuatro métodos diagnósticos que los vamos a ver, que son los cuatro métodos diagnósticos más importantes que tiene la medicina tradicional china. Sí, perdón, Adelaida. Observación. Observar es parte de lo que hacemos los médicos, ¿no? La semiología médica, de mirar. Para nosotros, como dentro de la parte de la medicina china es importantísimo eso. En este curso quise meter algo de semiología, o sea, de los signos y síntomas asociados a lo que vamos a ir viendo. Que eso de pronto no lo vemos tanto en muchas escuelas, pero a mí sí me parece importante que ustedes lo vayan aprendiendo un poco. Bueno, entonces, primero la observación fue un gran método diagnóstico dentro de la medicina tradicional china. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar porque yo sé que hay acá de pronto, muchos de ustedes son médicos, algunos no, no importa. O sea, la idea pues es que todos acá hay grandes y han salido gente realmente que aprende muchísimo y que toma todo este conocimiento y son grandes acupuntores en este momento. No me estoy echando flores, por supuesto que no, pero quiero hacer un paréntesis antes de continuar, porque muchos dirán, yo estoy muy párvulo, yo no sé nada de esto y me metí en este cuento. No se preocupe, para aprender lo que vamos a aprender, ustedes necesitan conocer un poco de cinco movimientos. Todo eso está en el canal de YouTube, ¿sí? O sea, cinco movimientos, entender muy bien. Si ustedes tienen ese conocimiento, bienvenidos, ¿vale? Ya, cierro ahora sí el paréntesis. Bueno, ahora volvamos a esto. Cuatro métodos diagnósticos tiene la medicina china, desde la observación, la auscultación y la olfacción, que se ha ido variando mucho, ¿sí? Porque fíjense ustedes que dentro del aspecto, perdón, dentro del aspecto, gracias Fátima, sí, está muy bien que los... Voy a leerlos nos están colocando en el chat, ¿no? Que está muy bien que los médicos hagan este curso, claro, porque estamos, nosotros como médicos, créanme que nosotros no sabemos nada de medicina china cuando nos graduamos porque nadie nos enseña medicina china. Somos caminantes a través de un nuevo camino, sí, por el hecho de ser médicos no quiere decir que se nos facilite esto. Es más, el hecho de ser médico es un factor que a uno le complica más el aprendizaje de la medicina china. Yo lo digo, ¿sí? Por la manera como nosotros aprendemos medicina occidental. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más. Mm, Segundo método diagnóstico, auscultación y olfacción. En la antigüedad, mi abuelo, que era médico, él le mandaba a traer al paciente su materia fecal y a través del olor hasta llegaba ahí la orina para saber si tenía diabetes, llegaba y la probaba. Yo decía, esto no, esto está como feo, sí, pero eso es lo que hacía mi abuelo como médico. Y pues no les voy a enseñar a hacer eso, por supuesto que no, pero sí es importante obviamente tener en cuenta que en la medicina tradicional china, pues era lo que había, por ejemplo, eso de auscultar y todo el proceso de olfacción, ¿no? Entonces, eso para nosotros pues es importante. El tercer método diagnóstico en medicina china que nosotros aprendemos es la toma del pulso y la palpación. Digamos que los dos vienen encajados en uno solo. El pulso habla mucho del cuerpo humano. Vamos a ver por qué. No es una tradición propia de la medicina china, viene de la medicina ayurveda también. Hablan muchas cosas realmente. Y si ustedes creen, yo en la escuela médica aprendí cuatro tipos de pulso. Voy a decirlo así, culturalmente. Rápido, despacio, normal, arrítmico y ya. Eso era todo lo que yo aprendí. Y pues los chinos vienen y describen 28 tipos de pulso. ¿Cómo me fue a mí en ese examen de pulso en la maestría que hice? Pues muy mal, porque la verdad yo no entendía nada. Y pues la idea no es que ustedes no entiendan nada. Yo quiero que se defiendan al menos con seis, que es lo que vamos a enfatizarles a ustedes en este curso, porque es a través de lo mismo que ellos decían y es, ellos fueron grandes observadores de la naturaleza, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que siendo grandes observadores de la naturaleza, pues la toma del pulso también tiene un sentido lógico. Lo que pasa es que en las escuelas médicas nos enseñan como 28 tipos y apréndaselo y para el examen, porque eso vaya a la práctica y realmente tenga un método para hacer el proceso, pues es difícil, ¿no? Y por último, el cuarto método de diagnóstico que nosotros tenemos es toda la parte de anamnesis o interrogatorio. Tenemos un módulo de historia clínica. Yo les voy a enviar un formato de historia clínica en Word para que ustedes lo usen, lo modifiquen como ustedes crean que es la mejor manera. Pero vamos a aprender a hacer historia clínica dentro de la semiología de medicina tradicional china. Bueno, entonces
Eso que se llama anamnesis, me estoy refiriendo a las preguntas y respuestas pues que teníamos o que los médicos chinos pues tenían en cuenta, por supuesto. Bien. Bueno, esto a mí me parece supremamente interesante porque es algo que nos vino a revolucionar. Esto es de una revista chilena, si no estoy mal. Y habla sobre Bertalanffy. Bertalanffy fue un sociólogo que más o menos hacia el inicio de 1920, estoy hablando, introdujo un concepto que se llamó la teoría general de sistemas. Rudolf Bertalanffy, y tuvimos la oportunidad de hacer una charla en México hace como un año, creo. Nos invitaron a un congreso muy interesante donde hablamos un poquito acerca de teoría de divergentes y yo quise introducir este concepto de teoría general de sistemas porque este concepto, que es una cosa muy de la sociología, ¿sí? Rudolf Bertalanffy fue sociólogo y fue biólogo. Y sí, en esa época hacían como dos carreras, tres carreras, eran muy, muy lenguados y pues en esta época no somos tanto, de pronto por todas las subespecializaciones que tenemos. Pero acá lo interesante es ver un poquito el por qué yo quise introducir esto de la teoría general de sistemas, porque acá es donde a los médicos nos da duro el aprendizaje del diagnóstico en medicina tradicional china. A mí me enseñaron que el ser humano es como una cajita y la cajita, hagamos de cuenta que es como una empresa, es una industria. Ustedes a la cajita le meten madera y sale muebles o sale, no sé, lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que esperamos. Y eso es lo que esperamos dentro de una teoría mucho más mecanicista, newtoniana y demás cosas. ¿Sí? Lo que pasa es que este señor Robert Bertalanffy vino a cambiar un poquito ese concepto y la teoría general de sistemas es aplicable para todos los sistemas biológicos. ¿Hablando de qué? Del ser humano. Entonces, ¿por qué quise traer esto y por qué para mí se me empezó a complicar tanto el diagnóstico en medicina tradicional china? Y era porque yo quería algo muy rápido y era, yo quiero, ¿cuáles son los puntos para la migraña? Entonces la profesora me decía, Camilo, tienes que estudiar más. Entonces yo le decía a ella, pero no, doctora, pero ¿cómo así? No, pues puntos de migraña, o sea, yo estoy aprendiendo y me quejaba con ella, yo no, pero necesito aprender más. Y ella pues muy, 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 muy sincera me decía, no, tienes que estudiar más. Entonces yo no entendía en ese momento, por lo tanto no adquirí un buen conocimiento, pero no fue porque, a ver, no fue porque no existieran los puntos para migraña, obviamente que sí existen, ¿sí? Y hay un concepto un poco más occidental que hemos querido hacer los occidentales, porque queremos etiquetar todo, ¿sí? Decir, migraña igual puntos, póngale estos. Ok, para mí es fácil, ¿sí o no? Y ese concepto occidental se llama acupuntura médica. La acupuntura médica ya está desarrollándose. Hay hospitales en Estados Unidos que ya vienen haciendo un poco más de acupuntura médica y es traer diagnósticos occidentales y ya habiendo estudiado la funcionalidad de los puntos de acupuntura, yo ya entiendo, sí, yo ya entiendo de alguna manera, perdón, creo que se me estaba cortando, yo ya entiendo de alguna manera, entendiendo que el punto estómago 38 hace tal cosa o el 36 hace tal cosa a nivel cerebral, pues, ¿por qué no se lo voy a poner a ese paciente? Sí, entonces es entendiendo un poco más la neurofisiología a un concepto mucho más occidental. Y eso es lo que hemos querido hacer nosotros con la acupuntura clásica, o sea, lo digamos dentro de la rama occidental. Pero acá hay un pequeño problema, ¿sí? Rudolf Bertalanffy habló sobre la teoría general de sistemas y esta teoría general de sistemas es una teoría muy bonita que habla que el ser humano es un sistema termodinámicamente abierto. ¿Eso qué quiere decir? Uno, eso quiere decir que nosotros estamos en intercambio continuo de energía. Einstein ya lo hablaba. Entonces, la teoría general de sistemas se vino a complementar mucho con la física cuántica de alguna manera y empezó a rayar un poco esa cabeza newtoniana de nosotros, lo que a mí me enseñaron en la escuela médica, de decir, mira, tú tienes un paciente que tiene hipertensión, tú le vas a dar una dosis de enalapril y vamos a tener un efecto de esperar. ¿Qué? ¿Qué esperas? Pues, lo que esperamos todos es que se le baje la presión. Pero nadie le preguntó a ese paciente, porque ese es el problema que muchas, y tenemos mucha crítica con respecto a los estudios que hay en medicina alternativa, y ese paciente es un sistema termodinámicamente abierto, que no solamente es tomarlo y darle el enalapril y váyase, porque él tiene una esposa, porque él tiene un trabajo, porque él tiene otros inputs de alguna manera, ¿sí? Que pueden hacer que esa patología no se compense
a pesar que yo le dé un medicamento, que es lo que pasa muchas veces. ¿Ven? Entonces, la teoría general de sistemas para mí es de la teoría más importante que da un soporte a algo que estamos viendo el día de hoy y es el por qué tantos pacientes hoy en día están buscando más medicina alternativa para trabajar muchas de sus dolencias. Y no necesariamente tiene que ser el trabajo con agujas de acupuntura, ¿sí? O con el medicamento, el homeopático, lo que sea. Sí, muchas veces tiene que ver con otro cuento, tiene que ver con el cuento de sentirse escuchado, con el cuento de poder brindarle una aproximación que, ve, este señor o esta señora me preguntó acerca de mi vida personal y cómo yo me sentía, si yo siempre voy al internista y a mí nunca me